El Papa Francisco fue a Canadá y pidió perdón, el nombre de la Iglesia Católica, ante los representantes de las comunidades nativas, en Canadá llamadas Primeras Naciones, que fueron víctimas de un proceso al que la historia llamó genocidio cultural. ¿Qué fue el genocidio cultural en Canadá? ¿Por qué la Iglesia Católica, a través del Papa Francisco, tuvo que pedir perdón por ese evento en la historia? Genocidio cultural es como se llama a un proceso que comenzó a mediados del siglo XIX y se extendió hasta la segunda mitad del siglo XX. Fue un proceso de culturización forzosa, con el que se buscó eliminar las culturas indígenas, o sea, las culturas de los que allí en Canadá llaman las primeras naciones, los pueblos indígenas que habitaban Canadá antes que llegaran los británicos y los franceses. Ese proceso de culturización forzosa que se extendió entre mediados del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX fue impulsado por el Estado canadiense con el objetivo de eliminar las culturas nativas, de que solo quedara la cultura que llegó desde Europa, la cultura, como la llamaban por entonces, del hombre blanco. Ese proceso, repito, fue impulsado por el Estado canadiense, pero los instrumentos para perpetrarlo fueron la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana, sobre todo la Iglesia Católica, que fue la que más internados manejó, porque el proceso conocido como genocidio cultural, precisamente porque apuntaba a eliminar culturas nativas, culturas anteriores a la cultura europea que traía el hombre blanco, se realizó a través de lo que eran colegios residenciales, ¿no? Los Indian Residential Schools, así se los llamaban, eran internados. Fueron alrededor de 139, 140 internados los que se dispersaron por todo el territorio canadiense y fueron manejados por la Iglesia Católica y por instituciones anglicanas, sobre todo por la Iglesia Católica. La política era separar a los niños indígenas de sus padres, de sus familias y de sus tribus, y enviarlos a internados que estuvieran remotamente lejos. Las distancias en Canadá son infinitas, ¿no? A internados que estén remotamente lejos de las tribus y las familias de esos niños. La cuestión era alejarlos de los padres, separarlos de las familias, separarlos de las tribus, para que se formaran en esos internados donde aprendían a leer y a escribir, pero donde eran culturizados de manera forzosa en las creencias, los hábitos, la cosmovisión del hombre blanco. Así lo planteaban incluso de manera explícita los gobernantes canadienses que fueron impulsores de aquel proceso. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, un primer ministro canadiense, John Macdonald, que fue uno de los más fervientes fortalecedores de ese sistema que rompía familias, que separaba niños de sus padres y de sus tribus, John Macdonald, explicando ante el Parlamento canadiense por qué era necesario mantener y fortalecer el sistema de internados que separaban a los niños de sus familias, decía el siguiente razonamiento: si los niños indígenas que llevamos a los colegios residenciales, donde aprenden a leer y a escribir, siguen en contacto con sus padres, siguen en contacto con sus familiares, siguen en contacto con sus tribus, entonces terminan convertidos en salvajes que saben leer y escribir. Ese era el razonamiento.
Los padres de los niños, los familiares, las tribus de los niños eran salvajes. Si los niños que aprendían a leer y a escribir en los internados religiosos seguían en contacto con sus padres y con sus tribus, entonces terminaban convertidos, según palabras del primer ministro John MacDonald en la segunda mitad del siglo XIX, en salvajes que saben leer y escribir. Y de lo que se trataba, según explicó varias décadas más adelante, ya estaba empezado el siglo XX, Campbell Scott, Duncan Campbell Scott, que era en ese momento el ministro de Asuntos Indígenas, lo explicaba diciendo que ese proceso recién debía terminar cuando en Canadá no quedara un solo indio que no tuviera la cultura del hombre blanco. O sea, cuando hubiesen sido totalmente eliminadas las culturas nativas, las culturas de los allí llamados primeras naciones, entonces el proceso terminaba. En síntesis, el genocidio cultural es el nombre que se le da al proceso de asimilación forzosa o de culturización forzosa por el cual unos 150.000 niños indígenas fueron separados por la fuerza de sus padres, de sus familias y de sus tribus y enviados a largas distancias a internados de los cuales ya no volvían. Ese fue el proceso que se da en llamar genocidio cultural. El Papa debe disculparse en nombre de la Iglesia por haber sido la Iglesia uno de los instrumentos, uno de los principales instrumentos, manejaban los internados. A eso la Iglesia agregó un crimen propio, un crimen que no era parte del plan del Estado canadiense. El plan del Estado canadiense era siniestro, pero a eso, mucho de los internados que manejó la Iglesia Católica, se agregó otro crimen que tiene que ver exclusivamente con la Iglesia Católica: los abusos sexuales de los sacerdotes a los niños indígenas e incluso los malos tratos que muchas veces, muchísimas veces, terminaban en la muerte de los niños. Los malos tratos físicos y los abusos sexuales fueron denunciados a partir de la década del 70. Yo creo que el primer caso fue en 1975, cuando las investigaciones que había impulsado el entonces primer ministro y padre del primer ministro actual, hablo de Pierre Trudeau, las investigaciones, porque él estaba poniendo fin a ese proceso de culturización forzosa y a la vez abrió investigaciones sobre lo ocurrido en esos internados donde no entraba la ley, donde la sociedad estaba de espaldas, estaba mirando hacia otro lado. Bueno, las investigaciones empezaron a revelar hechos monstruosos. El Mount Cashel, que era uno de los internados que manejaba la Iglesia Católica, en este caso era en la isla de Terranova, sobre la costa este del Canadá. Bueno, ahí se revelaron en grandes cantidades ocurrieron las primeras revelaciones de abusos sexuales sistemáticos de los sacerdotes a los niños indígenas que tenían a su disposición. Muchos casos empezaron a revelarse en los distintos internados y también empezó a revelarse que los malos tratos físicos que recibieron miles de niños implicaron la muerte también de miles de niños. Por lo menos 4.000 niños indígenas murieron en instituciones de culturización forzosa manejados por la Iglesia Católica. Por lo menos 4.000. Esos quedaron registrados en las investigaciones. Aquellas investigaciones que siguieron dándose y ya en el siglo XXI reveló casos como el de Kamloops, que era uno de los internados ya en la Columbia Británica, donde se encontró una fosa común con 125 cadáveres de niños indígenas.
eran enterrados en fosas comunes. Por eso la Iglesia debía una disculpa que hace tiempo le venía pidiendo este primer ministro, Justin Trudeau, el hijo de aquel primer ministro, Pierre Trudeau, que en la segunda mitad del siglo XX empezó a cerrar ese proceso de culturización forzosa que fue un genocidio cultural y empezó a impulsar la investigación de ese crimen, lo que hizo aflorar los otros crímenes, los abusos sexuales de los sacerdotes contra los niños, los malos tratos físicos que se infligían a los niños y que costaron por lo menos 4.000 vidas. Por eso tenía que disculparse. A eso fue el Papa a Canadá. El juicio del primer ministro Justin Trudeau y también de Mary Simon, que es la gobernadora general. Canadá es del Commonwealth, el jefe de Estado es la reina británica, pero quien efectivamente ejerce en representación de la reina el cargo de jefe de Estado en Canadá tiene como rango el de gobernador general. En este momento es Mary Simon, la gobernadora general. Y tanto ella como el primer ministro Trudeau concluyeron en que las disculpas que dio el Papa no eran suficientes. Tenían que ser dos perdones. Perdón por haber participado y haber sido instrumento de ese genocidio cultural que implicó la culturización forzosa entre el siglo XIX y el siglo XX. Y perdón, además, por lo que agregó la Iglesia Católica, lo que agregaron los sacerdotes por motu propio al cometer abusos sexuales sistemáticos contra los niños indígenas, maltratos físicos sistemáticos contra los niños indígenas. Yo no sé si alcanza o no, si estuvo bien o no el perdón que dio este Papa. Sé que Canadá hacía tiempo venía reclamándole a la Iglesia este gesto y que este Papa finalmente, bien o mal, lo tuvo.